a Dios que algunos vienen de cerca, algunos de más lejos, pero Dios es muy bueno, ¿verdad? Es un gusto, como volvemos a decirlo, poder congregarnos, como dice la palabra de Dios, saber que aquí, ¿verdad? Ciertamente Dios está en todo lugar, ciertamente Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él, y al venir nosotros aquí tenemos los beneficios de su presencia, los beneficios que hay en Él, ¿verdad? Y pues Él le prometió así, por algo prometió: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Y siempre lo repetimos. Yo creo que esta es una promesa que no debemos de olvidar, que no debemos de ignorar, ¿verdad? Que ojalá que cuando, no solamente domingo, que cuando nos reunamos estemos conscientes de que Jesús está entre nosotros. Aleluya, pastor. Y que estamos en su nombre. 2 cosas en su nombre: en la autoridad que Él ha dado a sus hijos y en la autoridad que hay en su nombre, por ser su nombre. Amén. Así es de que doblemente, ¿verdad? Es una bendición estar en el nombre de Jesús. Así es de que, mis hermanos, el mensaje de esta mañana que estuvimos escuchando es un mensaje que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé de qué va a predicar el que es allá, el que predicó un hermano que nunca lo había puesto a predicar allá. Gloria a Dios por el mensaje de Dios, ¿verdad? Dios va a usar a todo el que se disponga. Nunca piense usted en que usted no puede hacerlo. Ciertamente Dios puede usar a todo aquel que se dispone para que Dios obre, que Dios use su vida. Para todos, niños, grandes, siempre testifican. Ahí llevamos siempre unos hermanos que siempre pasan a dar testimonio. A Juanito, ustedes lo conocen, a Juanito siempre da una palabra y un mensaje muy certero. Y hay otro que más chico que Juanito, que también siempre está disponible, ¿verdad? Para una palabra, un canto, un testimonio, hermanos. Y damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Así es de que la palabra mayormente, ¿verdad?, hablaba de la firmeza de un cristiano, en qué consiste la firmeza del cristiano, y tenía que ver con poner los ojos en Jesús, en estar mirando arriba a donde está nuestro Señor Jesucristo. Compartía el hermano que a veces uno deja de estar firme, deja de uno de seguir firme en el Señor, porque bajamos la mirada a las cosas de la tierra, y eso es peligroso. Es peligroso. Hablaba de cómo verdaderamente Pedro empezó a caminar por fe, pero empezó a mirar las olas, empezó a mirar para los lados. Ya ustedes han escuchado más de alguna ocasión cómo es de que él empieza a hundirse más y más, al grado que empieza a sentir el temor de la muerte, ¿verdad? Pudiera decir: no, pues ya me voy, ¿verdad? Qué mejor es morir en Cristo. Pero no, hermanos, cuando la muerte visita, parece ser que no es tan fácil. No es tan fácil ni para nosotros, ni lo fue tan fácil para los profetas, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo Elías, uno de los profetas más usados por Dios poderosamente, de ver esa obra de Dios de consumir, ¿verdad?, aquel holocausto, de ver caer fuego del cielo, del cielo Dios consumió aquello, y después estar en una cueva, metido ahí, teniendo temor porque una mujer lo quería matar, lo había amenazado de muerte. Imagínense. Y no podemos, cuando la muerte llega, hermanos, es difícil, no es fácil para nadie, ¿verdad? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que ahora el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero muchas veces cuando estamos cerca de la muerte, cuando hay el dolor, como que a veces hay un momento que no hay tal vez los que hemos pasado por un hospital, que hemos estado allí, ¿verdad?, que allí es donde Dios empieza a ver. Hay unos que han pasado por enfermedades un poquito fuertes, y muchos, aún cristianos, ¿verdad?, allí en ese lecho
de dolor, de enfermedad, empiezan a decirle al Señor: Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a evangelizar todos los días, Señor. Le han dicho que ya casi. Señor, si tú me sacas de aquí, ahora sí, Señor, voy a leer la Biblia en un año. No, en 3 meses me la aviento. Pero solo ahí, hermanos, en el hospital. ¿Usted quiere ver a un verdadero hombre comprometido con Dios? Allá vaya a verlo al hospital cuando está en una agonía, en una enfermedad que él dice, no sabe si es terminal o no sabe si son 3 meses a por ahí, dice. Y no, pues está serio, ¿verdad? Sí. Ahí es donde hay un verdadero compromiso. ¿Por qué en un hospital? Bueno, no sé, ¿verdad? Así somos. No estamos a veces muy conscientes de lo que es en verdad servir al Señor. Se requiere de una verdadera conversión, hermano. Mucha gente se convierte, abraza la fe cristiana porque oye bien, porque parece que aquí hay algo más sustancioso, más glorioso, ¿verdad? Porque nada hay mejor que vivir una vida eterna por siempre con el Señor. No hay nada mejor. Yo no creo que alguien pueda ofrecer aquí algo mejor que lo que ofrece Dios al hombre pecador, al hombre mortal, ¿verdad? Realmente, como decimos, no hay una persona realmente que ya se quiera ir en sí, humanamente hablando. Siempre estamos queriendo hacer un poco de recursos económicos para comprar un ranchito, una casa, y le aventamos horas y horas, ¿verdad? Y siempre, porque pues no sé, todos queremos una buena vida, una vida pues fructífera, próspera. Por eso el evangelio de la prosperidad está jalando puño de gente. No crea que es por casualidad, y no crea que jalan a las personas que no son cristianas. El problema es que están jalando a los cristianos. ¿Me entienden? Ahí traen al profeta para allá, al apóstol para allá, y para allá lo traen. Ahora traigan, véngase para acá porque acá como que necesitan, están medios decaídos, como que y ahí viene el apóstol de la prosperidad, el profeta ¿verdad? Y eso es un problema, hermanos, que tenemos hoy día. Se requiere de una verdadera conversión, ¿verdad? El tema de hoy es: una verdadera conversión produce efectos convincentes. Una verdadera conversión produce efectos convincentes. ¿Cómo convincentes? Efectos que verdaderamente la gente pueda creer en ese Cristo glorioso que nos ha transformado, que nos ha trasladado, que nos ha salvado. Usted tiene que saber que si algo es lo que va a vencer al mundo, que si algo verdaderamente va a llevar o a traer más bien a los pies de Cristo a sus amigos, a sus seres queridos, a sus familiares, es cuando ellos vean verdaderamente una conversión genuina que trae efectos convincentes. Efectos convincentes es algo que ha producido en muchos hombres de Dios, muchos. Tenemos la conversión de tantos personajes en la Biblia que eran una cosa antes, pero fueron convertidos, se convirtieron y fueron otras personas diferentes, ¿verdad? Y como ustedes ya ¿han oído alguna vez de Pablo ustedes? Es de lo que más se escucha, ¿verdad? Más en mi hermano Manuel y en yo, pienso que es el más puro de Pablo. Dicen que si fue Pablo, fue Cristo. Esperamos que no pasemos esa línea, ¿verdad? De pensar que Pablo es más que Jesús, ¿verdad? No es así, pero sí sabemos que Jesús fue el que escogió a Pablo, y a Pedro y a todos. Así es de que, pero vamos a estar analizando ahí un poquito, espero no alargarme. Quiero ver realmente que este mensaje pueda
llevar los niños a sus clases, amigos, que pueda llevar a reflexión en su vida si realmente usted es un convertido verdadero. Aleluya, pastor. O realmente usted solamente está abrazando por los momentos. No es malo, en verdad la fe viene por el oír la palabra de Dios. Creo que cada que venimos a la congregación es para una de esas cosas, aparte de exaltar al nombre del Señor, tener comunión entre hermanos, que es parte de la fe cristiana. Una de las cosas es oír la palabra de Dios, es edificarnos en el Señor y en su palabra. Entonces, ¿con qué fin es que se transmite el mensaje de la palabra de Dios? Con el fin de edificar, con el fin de como dice la palabra misma, que es útil para redarguir, para corregir, ¿verdad? No es algo malo si usted todavía está un poquito a tientas, ¿verdad? Porque todos venimos a ciegas, todos venimos de una manera mal, ¿verdad? De alguna forma u otra, Dios nos sacó de las tinieblas, de una ceguera, y nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos espirituales y pudimos ver a nuestro Señor Jesucristo. No miramos visiones, no miramos algunas alucinaciones. Pudimos ver al Cristo de la gloria, el mismo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, el mismo que, ahora sí que el mismo que transformó a los apóstoles y muchos hombres de Dios, ¿verdad? Es el mismo que hoy día. Entonces vamos a ver en cuanto a una conversión genuina que fue la del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo podemos de esa conversión, cómo aplicar a nuestra vida y qué podemos aprender en cuanto a la conversión del apóstol Pablo. Hay muchas cosas que toca la escritura en cuanto a la conversión de Pablo, pero algunas de ellas probablemente a cada uno de nosotros nos va a tocar algo, nos va a ministrar algo. Para otros que tal vez van a escuchar a través de las redes sociales, pues va a haber otras áreas, ¿verdad? Porque no todos Dios nos llama en la misma condición. No todos somos llamados en la misma condición. Aunque todos estábamos muertos en delitos y pecados, ciertamente la condición de cada uno, tanto espiritualmente, económicamente y su estado social o tantas cosas que tenemos en diferencia, culturalmente, venimos en diferentes maneras. Unos solteros, unos casados, y así nos ha llamado el Señor, de alguna manera u otra. Amén. Así es de que lo voy a invitar a que ahí en el libro de Hechos vamos a estar analizando ahí algunas escrituras para fundar el mensaje, y vamos a estar viendo algunas otras que tienen que ver, ¿verdad?, con la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia gloriosa. Tal vez nosotros no podremos, o tal vez de aquí nadie, tal vez hemos tenido algo así, pero el Cristo va a ser el mismo, el Señor es el mismo, y algunas cosas que pasaron en Él también van a pasar en uno de nosotros. No sabemos en quién más y quién menos, pero si usted y yo verdaderamente nos comprometemos con el Evangelio, con el Cristo de la gloria, van a suceder cosas. Si hasta ahorita no ha experimentado algo, prepárese, porque es necesario que esté usted muy consciente de lo que Dios va a hacer. Ya sea que usted está joven o usted ha venido algunos años sobre sus hombros, pues nadie somos exentos de tal vez de padecer, ¿verdad? O de sufrir por Él, o de ser usados por Él sin sufrir. ¿Cuántos quieren que Dios los use sin sufrir? La mayoría, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me usara grandemente, pero no sufrir nada, ni un dolor así, casi el día de nada, ni morir, nomás irme así en cuerpo y alma en el arrebatamiento. Que después de mi último mensaje sin sufrir,
ya suceda de que Cristo viene por su iglesia y se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos. No le hace que pierda mi gaveta que estoy pagando. Porque hay los que están pagando hasta su gaveta en flores y todo. No, está bien, no es malo. ¿Usted quiere usarlas o quiere que se queden con ella ahí Que se queden con ella. los del anticristo, ¿verdad? Ellos van a estar regalando muchas cosas porque les dan por regalar, pero no digan que Jesús, no. El comunismo lo que ellos quieren es que ellos dan a todos, pero no digan que Dios, que ellos. O sea que eso es el comunismo, es la idea del hombre gobernando al hombre a través del hombre. Dios no existe. ¿Sí me entiende? Esa es la idea. Así es de que usted sabe por qué es el 666. Tiene algo. Si usted va a explorar sobre en qué consiste el 666, la marca de la bestia, es en que el hombre se ponga como Dios. Que Dios no existe y que aquí el único que existe es el gobierno y que es el único que te puede ayudar, ¿verdad? En eso, usted vaya a los países comunistas que han pasado la historia, muchos de ellos están todavía con algunos efectos, pero los que estuvieron en un tiempo, eso era. Lo primero que transmiten al pueblo es que Dios no existe, pero sí tratan comunismo, por eso tener todo en común, comunismo, todas las riquezas que hay en el país las trae el gobierno para darles a todos, todo en común. Todo. No tenías nada, hoy vas a tener. A ver, tú tenías 2 kilos de arroz, presta para acá, un cuarto para ti, un cuarto para ti, un cuarto para ti, otro para ti. Y nadie es dueño de nada, solo el gobierno. Bueno, le hago saber en qué consiste el comunismo. ¿Lo tiene Hechos capítulo 9? Amén. Del 1 y 2, porque vamos a estar analizando algunos puntos sobre el capítulo, pero para empezar con esos versículos. ¿Lo tienen? Leemos así la palabra bendita del Señor, esperando que caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra. Señor, que tú, Señor, seas el que transmita, Señor, a través de mis labios. Úsame, purifica, Señor, que el fuego de tu Espíritu consuma, Señor, todos los prejuicios, todo lo que estorbe, todo impedimento, Señor, y tu palabra corra, Señor, que llegue a dar, Señor, a dar fruto y a hacer efecto, Señor, en cada corazón, tanto los que estamos aquí como los que han de creer, Señor mío, por la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor, hermanos. Como ven aquí, miramos cómo dice que el apóstol Pablo dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Miramos aquí a un hombre, ¿verdad?, que no era una intención como mucha gente hoy día. Hay gente que no cree en el Señor, hay gente que no conoce del Señor, pero no tiene en realidad en su interior, no hay un respirando en sus vidas amenazas de muerte, ¿verdad?, contra un cristiano, contra un discípulo de Cristo. Imagínense. Miramos entonces que Pablo, a diferencia de muchos hombres de aquel tiempo, tenía una intención muy fuerte en contra de los hijos de Dios. Si usted haya vivido en los tiempos del apóstol Pablo, verdaderamente no tuviera tal vez la libertad que tiene usted ahorita de sentarse en una banca, en un templo, porque él no las haya perdonado, no haya perdonado a los discípulos del Señor.
porque él era intolerante en cuanto a otra religión que no fuera la que él tenía. Él tenía religión. Aquí dice en el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas. No, en el versículo 1, perdón, dice amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Dice, ¿vino a quiénes? Vino al sumo sacerdote, o sea, a la máxima autoridad religiosa que había en aquel tiempo. Imagínese usted. O sea que esta persona, el apóstol Pablo, era muy, pero muy cercano al magisterio religioso de los tiempos de su tiempo, ¿verdad? El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa de su tiempo. Así es de que antes de venir a Cristo, el apóstol Pablo era muy, muy cercano al sumo sacerdote. Por eso a veces digo yo, cuando usted lee la Biblia, ¿verdaderamente entiende que Jesús no dejó sacerdotes? Que Jesús, si haya dejado sacerdotes, pues aquí el sumo sacerdote era el más pesado en la cabeza, pues él haya estado del lado de Jesús, ¿que no? Pero no. El sumo pontífice aquí, o el sumo sacerdote, como quiera decir, el sumo sacerdote, o sea, la autoridad. Entonces, el apóstol Pablo era fariseo judío. Un fariseo era una persona que estaba muy, pero muy preparado. Hoy día me imagino, dice que su maestro del apóstol Pablo antes de ser cristiano era Gamaliel. Gamaliel era de los mejores maestros, o sea, de las mejores universidades, no de universidades de maestros que hoy día hay. No. Gamaliel era muy, pero muy preparado. Y el apóstol Pablo, desde su juventud, fue preparado en la religión, de tal modo que llegó a congraciarse con el sumo sacerdote. Yo me imagino que no nomás con el sumo sacerdote, me imagino que tenía muchos amigos cercanos que eran sacerdotes, ¿verdad? Que estaban bajo el cargo del sumo sacerdote en Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén era donde estaba el templo. Allí es donde Dios había dicho que ahí iba a haber los sacerdotes y el sumo sacerdote, para que ahí iba a estar el templo, no iba a estar en otra ciudad, en Jerusalén. Allí estaba la sede. ¿Quién había dicho que en Jerusalén estuviera el templo? Dios. Dios le dio los planos a David, y David, como no pudo construirlo por la sangre que fue derramada por sus guerras, fue Salomón su hijo quien construyó el templo en Jerusalén. No es ahora de ahora que estuvo Donald Trump que trasladó de Tel Aviv a Jerusalén, la capital de Israel. Jerusalén es la capital de Israel desde los tiempos de la Biblia. Te los digo nomás de pasadita, que esto no se le ocurrió hoy nomás así por así. Donald Trump, yo creo que él le dijeron, mira, está así. Él dijo, no, ¿y por qué está en Tel Aviv? No, vamos a poner de Tel Aviv la capital de Israel, que sea Jerusalén. Necesita leer la Biblia para que sepa lo que está sucediendo. No. Entonces, el apóstol Pablo dice que él, en su religión y concepto espiritual, no estaba de acuerdo con los cristianos, con los discípulos del Señor. Imagínense. Y no era una persona así, dice que respiraba amenazas de muerte. ¿Qué hace usted como cristiano si sabe que allí lo está esperando una persona con una metralleta porque lo quiere matar a usted, con todos los que creen igual que usted? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Nos congregamos aquí sabiendo que van a entrar con metralletas?
quién sabe, yo tal vez no. Si me dijeran, van a estar ahí con metralletas, tal vez no nos congregamos ni por un virus que anda por ahí. Imagínense. Que no es tan letal como un hombre con metralleta. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo le predicaba Pedro a Pablo? ¿Usted cree que le predicara? ¿Quién le predicó a Pablo? Nadie. No. A ver, vamos allí. Vaya al capítulo 7. En el capítulo 7 lo tiene. Hubo uno que le predicó a Pablo, pero le costó la muerte. Yo antes pensaba que nadie le había predicado, pero estuve mirando y dije, oye, la conversión de Pablo. Aquí estamos, vemos a Esteban, la defensa y muerte de Esteban, pero miramos aquí ya cuando les dan un discurso de cómo en verdad Dios había establecido que Jesucristo era la piedra angular, era el mero pesado de todos los siglos. Amén, amén. Ese fue el problema por la cual mató Pablo y les estaba, ya después que les estaba diciendo, empezaron a renegar cuando les empezó. Entonces miramos aquí en el 51, 7:51, Hechos 7:51, que les dice, Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así se las tiró. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, resistir al Espíritu Santo es no escuchar su voz, la voz de Dios. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Resistir al Espíritu Santo es ignorar, es no creer a los vamos a ir a los movimientos de Dios. Y seguía Esteban diciéndole, ¿verdad? En el versículo 54, oyendo estas cosas, en el 52, fíjese el 52 que dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? El justo. Del justo. ¿De quién es el justo? Jesucristo. Fíjese, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, oiga el 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo se imagina usted esos? Usted tal vez ha visto caricaturas que están de enojados, ¿verdad? ¿Ha visto dibujos animados en caricaturas cómo está una persona enojada? Antes era difícil, pero hoy los hacen con unos gestos bien, cuando está enojado, ¿verdad? Más los que miramos dibujos que aquí, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Crujían los dientes, pero Esteban ¿qué estaba haciendo? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando dijo estas cosas, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. O sea, ¿cómo es tapar los oídos? Yo pienso que Esteban estaba hablando y ellos ¿qué hicieron? Así yo pienso, ¿no? Se taparon los oídos. Yo pienso que dijeron, esto ya se pasó, no queremos oír eso. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo. Cuando dice,
los testigos echaron las ropas a los pies de Saulo, las ropas de Esteban, con el mero pesado. Este es el que llevaba la batuta. Pablo era el mero pesado de aquella trifulca, de aquellos gentes. Y Pablo fue testigo. Pablo escuchó de labios de Esteban el mensaje de la muerte del justo, de Cristo Jesús. Y les dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, dice durmió. Porque ustedes saben que los que en Cristo mueren, no mueren, solo duermen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted y yo, el día que este corazón deje de latir, usted duerme, esperando la venida de Cristo. Hay tanta escritura, dice que los muertos o los que durmieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que ya hemos quedado, si es que miramos la venida del Señor. Daniel 12 dice que del polvo se levantarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, o sea, eternamente. Así es de que miramos entonces que si hubo quien le predicó el apóstol Pablo, pero le costó la vida. Le costó la vida. Y esa vida fue una semilla que murió para dar fruto. Como Jesús lo decía: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Es necesario que el grano caiga a tierra y muera para que lleve fruto. Un maíz, usted lo siembra, pero brota. Y va y crece y sale una milpa, y a veces traen hasta de 2 elotes grandotes llenos de maíz. ¿Cuánto puede sembrarse en 10 años con un solo maíz? ¿Cuánto usted cree? Nomás eche tanteadas. Usted lo siembra, sale una milpa con 2 mazorcas, desgrana las mazorcas y siembra cada maíz. Y no se espera al año, usted agarra regando así en cuanto se acaba. ¿Y cuántos más salen después de que desgrana todas las mazorcas de una? Ni le voy a contar, porque así es la vida de un hijo de Dios. Cuando se dispone a morir a este mundo para vivir para Dios. ¿Qué le parece? Me imagino que el apóstol Pablo miró, fue testigo con sus ojos cómo, aún respirando esas amenazas de muerte, rugiendo esos dientes, cómo apedreaban a Esteban. Me imagino que el apóstol Pablo miraba la fe de Esteban, el testimonio de Esteban, que no moría gritando, ni estaba muriendo amenazando a los que estaban muriendo. No dijo: se van a ir al infierno, bola de pecadores. ¿Así les dijo? No. ¿Qué testimonio tan grande, hermanos? Créanme. No me quito el sombrero porque no cargo sombrero, pero me humillo delante de Dios al ver los testimonios de hombres en la Biblia que dieron sus vidas hasta su último momento. Fue algo glorioso. Me imagino que el apóstol Pablo le trajo una convicción a su vida el rostro de Esteban, que cuando le tiraban él decía: Padre, Señor Jesús, dice, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. ¿Podemos hacer eso? No aguantamos ni nombre. Tal vez no lo hagamos, tal vez no, tal vez no. A menos que de verdad
pidamos al Señor que como dice Juan, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Cuando Él crece en su vida, cuando su vida toma ya más madurez, puede ser que si llegue usted a tener esos frutos, ese fruto, esa paciencia, que pueda dar su vida en amor a los que han de escuchar, ya sea en su pueblo, imagínense, que lo maten en el mero centro de su pueblo, usted predicando la palabra, y que le estén dando de latigazos y cállate, Señor. ¿Sabe qué? Todos los que lo miran ahí en su pueblo van a quedar en sus corazones, viendo su rostro, viendo aquellas bendiciones que cuando le maldecían, usted les decía, Señor, perdónales. Yo he venido a hablarles a ellos y por ellos he venido a exponerme, no importa que me maten. Te vamos a matar, pues aunque me maten, de todos modos, yo he venido pudiendo estar allá en Estados Unidos, comiendo camarones y disfrutando del buffet. He decidido venir a compartirles de la vida eterna en Cristo Jesús. Yo le aseguro que de todos ellos, 2, 3 por ahí van a decir, wow. Yo miré que igual, van a leer la Biblia y van a decir, yo miré al Espíritu que estaba en Esteban, en él. Y Pablo le marcó, yo creo que le marcó. Así es de que la conversión, entonces, ¿de qué estado del apóstol Pablo se convirtió? ¿Cómo era Pablo? ¿Cuál era la vida de Pablo? ¿Era un hombre malvado, ladrón, mujeriego, parrandero? ¿O qué era Pablo? Él era un religioso, hermano. Un religioso que, mire, en un lugar, en Filipenses, así como nomás para referencia, vaya a Filipenses, a ver si no me alargo, porque en estas variaditas son las que me alargo, Ay, Señor, no. ¿Tiene Filipenses capítulo 3? Ahí que lo leo. Si no lo encuentran, lo voy a leer porque sí tengo que ir aquí a algo importante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, no dándole mérito a las obras que podamos hacer, cualquiera que sea su concepto. Cualquier religión y cualquier hombre, maestro, líder espiritual que te enseñe que haciendo obras buenas vas a ganar la vida eterna, ese está dándole los méritos a las obras del hombre, desprestigiando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo he dicho muchas veces. En eso estaba el problema que tenía el apóstol Pablo. Pablo sabía que como religioso, antes de ser cristiano, él tenía en qué gloriarse, si de eso se trataba. Y lo dice aquí en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice él? Yo más. Si de obra se trata, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor, ¿de quién? De la iglesia. No era una gente normal, así como algunos dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. O sea, que en cuanto a la justicia que era por la ley, dice que él era irreprensible. No, pero ni los cristianos.
tenemos tal grado o tal nivel de justicia. Porque la ley es buena, la ley es santa, la ley era muy buena. Y para una persona de aquel tiempo guardar la ley era lo máximo, porque no había evangelio, porque no había gracia, porque no había, era parte de la fe religiosa de aquel tiempo. Y Pablo dice que era uno que guardaba la ley como irreprensible. No le podía alguien decir, hey, tú fallaste en esto. No, dice irreprensible. Entonces Pablo en su vida espiritual, como dice también en Gálatas capítulo 1, ¿lo tiene? Gálatas 1 versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo dice, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjese. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué le parece? O sea que el apóstol Pablo era algo serio, hablando espiritualmente. No era un mundano, porque esto que él está verdaderamente presumiendo, no presumiendo, ¿cómo se le puede llamar a eso? Exponiendo, ¿verdad? Aunque una vez dice, Señor, perdóname porque me estaba esponjando de más, ¿verdad? Porque, hermanos, no somos exceptos nosotros. Puede ser que en algunos de nosotros pueda ser que en vez de darle los méritos al Espíritu Santo que mora en nosotros, empecemos a pensar que somos nosotros. ¿Sí me entienden, hermano? Que podamos, por eso esas personas que ya se sienten apóstoles, que se sienten, ojalá y fueran servir, pero no sirven, hermano. Para lo único que sirven es para puro ser tropiezo de las gentes que vienen, no dejan entrar ni entran. No, hombre, a veces se exaltan más que el apóstol Pablo, pero nomás ¿para qué? Para ser famosos, para hacer algo grande. Pero si vemos cómo en realidad un apóstol de Jesucristo, hermanos, un apóstol de Jesucristo sufría, no era una persona que podía vivir tranquilamente, llena de bienes. No, aquí un apóstol, olvídese. ¿Usted ha visto un apóstol hoy por hoy de los modernos pobre? Pobre, hoy, de los modernos. No, hombre. Yo hablo de los apóstoles modernos. No, hermano, esto está serio. No, ni lo quiero mencionar, hermano. Ya estoy asqueado. Estoy hasta aquí. De mansiones para arriba. No, eso está serio. No, volvamos. No me quiero meter mucho. Porque hay unas cosas que están tan interesantes en la conversión genuina. Cómo verdaderamente es una conversión genuina, real en la vida. Porque hoy día ya se disfrazó todo, ya cristiano, ya se dice cristiano, todos ya. Yo me quisiera poner contento de saber que está viniendo mucha gente cristiana, pero no hay evidencias de una conversión genuina. Y eso es algo que en vez de ayudar, está estorbando. Y nosotros tenemos que ser real, verdaderamente pedirle al Señor que nos haga genuinos, reales. Que no seamos doble cara, que no seamos doble vida, que seamos realmente convertidos, como los que fueron convertidos. Aquí una conversión genuina. Entonces miramos aquí que el apóstol Pablo fue convertido de la religión
de una vida muy común con los sacerdotes, con los ricos, porque así ha vivido la vida. Sacerdotes, ricos y políticos han venido juntos toda la vida. Porque eran los sacerdotes, los escribas y fariseos eran los que gobernaban, los que enjuiciaban, los que se la llevaban bien con los pesados. La muchedumbre, no, ellos que no. Ellos que no aprendan, porque si no, pues no nos van a obedecer. Entonces, mas yendo, dice, por camino, en el versículo 3, Hechos 9:3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor yendo, ¿verdad? Aconteció. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo a tierra. Yendo cerca, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. Aquí hay algo que nosotros debemos de saber. Que cuando Jesús se acerca a una persona, ¿cuántos saben que Dios es luz? Amén. Cuando Jesús se acerca a una persona, es luz. Y lo primero que sucede en uno, es que Dios lo humilla hasta el suelo. No queda nada de ese viejo hombre, no, es consumido el orgullo. Lo primero que Dios viene a tratar con nuestra vida es el orgullo, la vanidad. ¿Qué más? La vanidad, el orgullo, el rencor, el egoísmo, todo eso. Pablo traía tantas cosas en su corazón, tanto mal, ¿verdad? Ciertamente hay personas que no son tan mal, pero el apóstol Pablo sí, tanto religiosa, en todos los aspectos venía mal. Así es de que era tan grande, me imagino, en aquel tiempo, porque no dicen que venía, pero si hoy anduviera, yo pienso que anduviera, ¿qué? ¿En un Rolls Royce? ¿O en qué andan los sacerdotes y con los sumos sacerdotes? ¿En qué se sube el sumo sacerdote hoy día? Hoy, el moderno, el de hoy. ¿Anda en cualquier automóvil? No, puro carro de lujo. Entonces, de ahí es que sacamos que Pablo lo tumbó del caballo, el Señor. Pero la Biblia dice que lo tumbó del caballo. No dice. No dice del camello, del caballo, no dice nada de eso, pero dice, lo que sí dice es que la luz fue tan fuerte y el poder de su gloria fue tan fuerte, dice que cayó. ¿Sí dice que cayó a dónde? A tierra. Y en el 4, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, yo pienso que lo hizo besar el piso. Cayó a tierra. Si era caballo, pues imagínense el golpezazo que se dio. Porque me imagino que a Rice no andaba. No, hombre, ¿qué va a andar a Rice? Me imagino que traía no dice la Biblia, pero yo me imagino que traía un caballón pura sangre de esos pesados contragolpes. Traía un todoterreno. Y varios venían detrás de él también con él para ir. ¿A dónde iban? A Damasco. Iban a Damasco. ¿A qué iban? ¿Así nomás a un retiro espiritual? Perseguir a los cristianos. No, iba para matar a los cristianos, a seguirlos casa por casa. Dice que tocaba. ¿Y aquí qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué son? No, pues aquí no sé qué le dirían. Aquí vamos a matar a los cristianos con la R15. A ver, ¿cuántos de aquí son cristianos? No, ¿y qué es eso? ¿O nomás Pedro negó a Jesús? No, si les digo que todos los hombres de Dios cuando miraron las muertes cercas, ni parientes somos, decían. ¿Verdad? Ojalá que no nos toque, hermano, negar a Jesús.
Vienen tiempos tan peligrosos que probablemente se van a poner la marca no en la mano, en la frente, para que digan que usted es el mero buen ciudadano. ¿Dónde lo quiere? ¿En la mano o en la frente? No, en la frente, póngamelo para que sepan que yo sí soy. Que nomás al verme la marca yo pueda pasar. ¿Verdad? Basta serio. ¿Para quiénes? No es para nosotros, Bueno, hay quienes creen que vamos a pasar por la gran tribulación, hasta eso. Y dicen que ya estamos en la gran tribulación. No, hombre, comen bien, duermen bien, hamburguesas, no, hombre. Van a morir por la tribulación del hospital por tanta gordura en las arterias. Esa va a ser la gran tribulación. Que no van a llegar ni a viejitos por de tanta grasa en el corazón, de tanta comida, puro buffet. Ya los empezaron a abrir, No me inviten, ahorita no tengo tanta hambre así. Así es de que oyó la voz, cayó a tierra y algo pasó, hermanos. Cuando usted, en verdad, si usted es un convertido verdadero, ¿qué pasó el día que se convirtió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerda el día que usted sintió aquel poder en su vida que lo cimbró, que nunca más volvió a ser el mismo? ¿Se acuerda aquel día? Tiene que ver un antes y un después, créanme. Yo soy de los que creo que aquella persona que experimenta el poder del Espíritu Santo en su vida, nunca vuelve a ser la misma persona. Desde ese momento. Le estoy haciendo saber esto por si no ha ocurrido en su vida tal cosa. No es tan fácil, no es así de que yo ya soy cristiano y ya, gloria a Dios, aleluya. No, necesita haber experimentado verdaderamente esa luz de Cristo en su vida, al grado que fue humillado ese orgullo que cargamos, ese hombre viejo y sus obras carnales, se tuvo que haber humillado. Tuvo que haber dicho usted, perdóname Señor por esto. El mismo impacto de la santidad de Dios, de la gloria de Cristo, tuvo que arrodillar. Nunca puedo olvidar que estuve como un niño arrodillado, lo que nunca en mi vida, para que usted me mirara llorar a mí era muy duro, hermano. Muy duro. Para que mi esposa me mirara a mí llorar, yo pienso que eso era pecado. Porque yo desde niño me enseñaron que los hombres no lloran, las niñas nomás lloran. Y si lloraba, no sea niña. Y esa era una ofensa bien grande, ¿no? Hasta la lágrima no me daba nada. Y ya cuando ya estás grande, eso es serio. Pero cuando uno viene a Cristo, ante su presencia, no puedo estar de pie. Tengo que caer de rodillas a decirle, Señor, perdóname por todas mis ofensas. Por todas las veces que te he ofendido en toda mi vida. Recuerdo aquel día, hermanos, 22 años tenía en mi vida. Ya corridas, pero eran millas. Esos eran 22 años, pero bien corridos, así como el Freeway 10 o el 5. Bien corridos. Y nunca se me olvida aquel día cuando sentí la presencia de Cristo. Nunca me había metido a una iglesia cristiana evangélica protestante. Nunca. Protestante no a Dios, pero a las creencias, ¿verdad?, que se nos inculcaron. Pero hasta ese momento yo puedo percibir cuando yo leo esto, la conversión genuina del apóstol. Cómo Cristo Jesús, esa luz tan gloriosa consumió. Me imagino que le fulminó el orgullo, la intención, la maldad que él traía, esa maldad. No sé, yo pienso que ustedes nunca han tenido esa furia interna, nunca han sentido así un deseo de golpear a alguien así que dice, dame la paga. ¿Nunca han sentido ustedes nada de eso? Puros angelitos tengo en la tierra. No, ustedes de qué los convirtió el Señor. Hermanos,
Yo pienso que no creo, si no éramos cristianos, yo creo que algo surgía acá adentro a veces de golpear a alguien. No creo que nomás a mí el Señor, no, estaba serio, hermanos. Todos venimos de una vida mal, pero no era tan grave lo que nosotros hacíamos como lo de este hombre antes de ser cristiano. No cree que quería golpear al que le hizo mal, no, quería matar a los cristianos, a los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso no le extrañen que usted por servir al Señor Jesucristo, porque yo espero que usted no está sirviendo una religión. Amén. ¿O usted se debe su respeto y su amor a una religión? No. Eso era Pablo, hermanos. Pablo sí moría por su religión y mataba por su religión. Y hay gente todavía en nuestros pueblos que por su religión todavía se animan a golpear a uno que no crea igual. Si no, métase por ahí. Métase. Y hablo de aquí, de este continente. Ya si se va al continente ya de la ventana 1040, donde está Irak, Irán, no, pues allá sí no le aseguro la vida ni un día entero, si es que a predicar se pone. Pero el apóstol Pablo así era allá. No era aquí. Él no lo estaba haciendo aquí en el continente americano, Pablo. No, lo estaba haciendo allá, donde está la sede del cristianismo, donde está la sede del judaísmo también, primero, ¿verdad? Así es de que dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y ya le dijo Señor. ¿Se fija aquí? Uh-huh. Esa palabra cuando dice ¿quién eres, Señor? Es significativo. Usted nomás lo lee así. Un cambio, amén. Pero allí hubo una voz que salió del apóstol Pablo cuando cayó a tierra humillado, reconociendo al que le hablaba, diciéndole: ¿quién eres, Señor? Reconoció la autoridad, reconoció el rango, reconoció que quien estaba hablando con él no era el sumo sacerdote, el sacerdote o quien sea. Estaba hablándole a alguien sobremanera súper grande que él mismo, siendo él grande, supuestamente el más poderoso tal vez de los que iban ahí en ese grupo. Él reconoció a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Y ¿sabe qué? Una de las cosas que realmente van en el mensaje de salvación para todos los humanos es que reconozcan que Jesús es el Señor y Salvador. Eso es lo que ocupa el hombre. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 10, 8, 10, 9, que si confesares que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que creyeres realmente, ¿verdad? En esto edificaré mi iglesia, en lo que confesó Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, el mero, la piedra del ángulo. Tú eres la piedra del ángulo, Señor. Tú eres el Cristo, el prometido. Tú eres la roca, la cual daba a los judíos, a Israel, les daba en el desierto el agua. Eres la peña, tú eres la roca inconmovible. Y Jesús le dijo: pues en esta roca edificaré mi iglesia. Pedro leía el Antiguo Testamento y miraba ahí que hablaba de una roca. Y eso fue lo que confesó Pedro: tú eres la roca. Tú eres, Señor, la roca que le dio de beber a los israelitas, que le dio, que tú eres la roca, Señor. Y Jesús le dijo: pues en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo había oído así? No, ¿verdad? Lo enredan con: no, Pedro es la roca. ¿Qué va a ser Pedro la roca? No, se acabó ya. ¿Dónde está Pedro? ¿Resucitó de los muertos al tercer día? ¿Es el que sustenta? No, Cristo Jesús es la roca, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Demos siempre gracias a Dios por ello. Así es de que el apóstol Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Dice y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando,
y temeroso dijo: Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Otra de las cosas de una conversión genuina, hermanos, es que usted y yo ya no tenemos a Dios como mandadero, porque eso es otra de las cosas muy, pero muy... Yo no sé cómo es que en verdad tenemos a Dios nomás como: Señor, bendíceme, cuídame, Señor, voy para allá, cuídame, Señor, te pido, dame. Puras de ahí, ¿verdad? Peticiones le tenemos un montón, pero cuando le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no son tus propósitos, ya no son tus deseos. Ahora dice: Señor, yo iba para allá, pero a ver, Señor, ¿así le dice? Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esa es una evidencia de que usted, todo lo que usted quería hacer, todo, usted quería, no hombre, quería un rancho con vacas, quería hacer tantas cosas, pero cuando venimos al Señor, le decimos: Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Usted y yo tenemos que saber que si esto pasó con el apóstol Pablo, ¿qué se verá de nosotros? Él tenía reputación, tenía, me imagino que, imagínense, nosotros no, tenemos 2, 3 amiguitos por ahí, tenemos vergüenza a ver qué va a decir. No nos entregamos a Jesús porque tenemos vergüenza qué nos van a decir por ahí los amigos, si es que tenemos amigos. ¿Pero qué? 2, 3 amigos, si es que le llamamos amigos, pero son amigos mientras tú les das y les ofreces, ¿verdad? Entonces, avanzando, ahora sí voy a descender porque quiero decirles algo, que aquí está, dice: y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Otra de las cosas es que cuando dice levántate, es una condición diferente a la que estábamos siempre postrados en un estilo de vida, en una manera de vida muy, pero muy lejos de la voluntad de Dios. El Señor aquí le dice: levántate de esa condición. Primero te humilla para levantarte, para poderte usar. Tiene que, antes de usarlo el Señor a usted y a mí, primero nos humilla. Primero trata con el orgullo, primero trata con la vanidad, porque no puede usar el Señor a vasos orgullosos y vanidosos. Así es de que Él es mucho de eso. Y los hombres, avanzamos al 10, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Imagínense. Entonces se necesitan Ananías, hombres también que estén prestos para el servicio del Señor. Aquí hay Ananías, aquí hay personas. Porque en los instrumentos del Señor Él tiene para todo. Los que han de soportar, los que han de ayudar. Y aparte dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que, recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otras cosas, varias cosas que iba a tocar, pero la voy a parar, pero voy a tener aquí, hermanos. Una de las cosas
Una de las evidencias de un convertido genuino es que tiene que aprender a adaptarse a una vida a la manera de Dios. Si es Dios que le permite tener bienes y riquezas, gloria a Dios. Pero si Dios ha querido que usted sea un instrumento y padecer por su nombre, siéntase bienaventurado, siéntase dichoso. Le aseguro que Dios estará con usted hasta el último suspiro de su vida. Esto es seguro en cada uno de nosotros. Estoy seguro que Dios tiene cuidado de nosotros hasta el último momento. Eso fue la promesa del Señor que les hizo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no se ha acabado. Todavía no sabemos cuánto tiempo, pero una de las cosas es que Jesús está con nosotros. Pero el problema no es que Él esté con nosotros, sino aquí el problema es cuántos estamos con Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir las pisadas del Maestro, la voluntad del Señor? ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Es difícil? ¿Cuánto? Yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer. Hoy día nosotros hemos abrazado la fe cristiana, y en la fe cristiana muchas veces, ¿cuántos padecimientos hemos tenido? ¿Ha padecido usted realmente por el nombre de Jesús en su vida? ¿Hemos padecido, mis hermanos? Bueno, en este país no creo, no está tan fácil. No está tan fácil. Pero en países donde la persecución es difícil, hermanos, tenemos que reflexionar. Aquí a veces nos sentimos a veces sufriendo, estamos sufriendo. Ya se siente que está sufriendo, ya van a ser las 8:40, ya, ¿cómo se siente? Ay, dolidos, duele el hambre, duele el sueño. ¿Qué le duele? Ya se pasó el brother, ya está, ahora sí ya empiezo a sufrir mis tripas. No, era mi hermano. Mire, voy a concluir. Pero mire, ahorita ¿cuántos aquí han padecido por el nombre de Cristo? Así nomás por encima. Esto se encuentra, yo creo que en 2 de Corintios. Ya voy a concluir. Voy a leer rápido, hermanos. Nomás para reflexión. En el capítulo 6, 2 de Corintios, en el versículo 4, 2 de Corintios 6, ¿lo tiene? 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, ¿en qué más? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Fíjense, ¿cuántos de nosotros de verdad hemos sufrido? Y nomás le estoy dando un así de lo que Pablo, porque si usted va al 11, vamos allá, ya voy. ¿Lo tiene el 11? Mi hermano. En el 11, en el versículo
En el versículo 22, ¿lo tiene? Dice, ¿son hebreos? Yo también. Si son israelitas, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Dice, yo más. En trabajos, oiga lo que empieza a decir Pablo. En trabajos más abundante. En azotes sin número. A ver cuántos hemos sufrido de aquí, En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de estas cosas, oiga esto es lo pesado, dice, y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, dice, yo como Pablo, que como Pablo, ni el talón hemos tocado del apóstol Pablo, ya no digo de Jesús, ¿verdad? Él sí podía decir, ya me quiero ir. Él sí podía decir, he acabado la buena batalla. Pero nosotros hemos acabado la buena batalla. Todavía no empezamos a sufrir. Y nos queremos ir así sin pagar boleto hasta el cielo, ¿verdad? Ojalá y no muramos, dice uno. Ojalá que ya venga el Señor. No. Nada de me voy y nada, no. Hay que sufrir penalidades, como le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades. Pero ¿cuál sufrir, hermano? Tan buenas que están las hamburguesas y los burritos. Quintana. No. Entonces, ¿qué hace falta hoy día, hermanos? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta una conversión a Cristo. Una conversión genuina, tener evidencias genuinas, convincentes. Que sepan que nosotros somos de Cristo, que el Espíritu Santo que estaba en Pedro, en Pablo, está en nosotros. Oiga, hermano, ¿y usted cree en los santos? Diga, no solamente hay que creer en santos, hay que ser santos, hay que tener el espíritu que estuvo en Pedro, en Pablo, y vivir en esta vida piadosa y santamente, predicando el evangelio de transformación de Cristo Jesús, poder de salvación al que cree en Él, ¿verdad? No es nomás decir soy cristiano ya, no, hermanos, que Dios nos ayude. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie. Bastantes cosas allí, pero las que están ahí están para hacernos reflexionar. Gloria a Cristo Jesús. Busquemos una